Bienvenidos al módulo 2. Nosotros ahora en esta teleclase vamos a comenzar a ver el esquema de los contenidos que ustedes han visto que representan, digamos, el equilibrio macroeconómico y el crecimiento económico. Dentro del equilibrio macroeconómico, como ven, hemos analizado a la economía como si fuese un gran mercado. Ese gran mercado tiene por un lado consumidores y tiene por otro lado productores. Dentro de los consumidores, nosotros hemos visto que los individuos tienen como objetivo maximizar utilidad. Tienen un comportamiento intertemporal porque su decisión es a través de los periodos del tiempo, donde en un periodo consumen y ahorran, y eso puede trasladarse hacia los periodos futuros. Entonces, en este consumidor representativo que maximiza utilidad, nosotros podemos calcular el ahorro óptimo, es decir, el ahorro que maximiza la utilidad de este individuo. Y mediante la agregación, es decir, nosotros sumamos tantas veces como individuos haya, es decir, tantos ahorros como individuos haya, y encontramos el ahorro agregado. Entonces ese ahorro agregado nosotros lo estamos microfundamentando. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando hemos visto todo el equilibrio del consumidor, hemos utilizado conceptos de la microeconomía. Hemos llegado al punto donde un individuo representativo consume y ahorra de una manera óptima. Entonces suponemos que todos los otros individuos actúan de la misma manera, entonces encontramos el ahorro agregado. Ese ahorro agregado, si proviene de consumos óptimos o ahorros óptimos de los individuos, es una función óptima. Cada uno de esos puntos va a indicar los distintos ahorros para cada una de las tasas de interés que maximizan la utilidad. Por el otro lado, nosotros hemos visto a un productor representativo. Ese productor representativo tiene como objetivo maximizar beneficios. Entonces, en la maximización de beneficios, el productor tiene que recordar o tiene que tener en cuenta cuánto tiene que invertir. Entonces, en la inversión tiene que saber cuánto va a tener que acumular de capital. Entonces, para poder maximizar beneficios tiene que producir, pero para poder producir tiene que saber cuánto tiene que invertir, y para poder invertir tiene que saber cuánto acumular de capital. Entonces, en este problema de la maximización de beneficios va a surgir una inversión óptima, ¿sí? Un valor de capital deseado, que ese valor de capital deseado genere el valor de la inversión óptima. Entonces, al igual que el consumidor, vamos a sumar tantas veces como productores haya el valor de la inversión óptima, encontrando una función de inversión agregada. Esa función de inversión agregada nos va a mostrar puntos óptimos, porque provienen de maximizaciones de beneficios de los productores. Cada uno de esos puntos nos va a indicar las distintas inversiones a las tasas de interés que maximizan los beneficios. Entonces, yo teniendo estas dos variables óptimas, es decir, la función de ahorro y la función de inversión, puedo encontrar el equilibrio. Entonces, el equilibrio macroeconómico, contemplando ya a los consumidores y productores, se va a dar en aquel punto donde la inversión se iguala al ahorro. Entonces, en esa tasa de interés que surja de esa intersección de curvas, me va a estar diciendo que es aquella que consigue generar el ahorro suficiente para generar la inversión que maximiza los beneficios y maximiza las utilidades de los individuos. Sin embargo, existe una alternativa del equilibrio macroeconómico, que es a través de la igualdad de la oferta con la demanda agregada. En esa igualdad nosotros estamos viendo que la demanda agregada, que tiene sus componentes por los cuales se demandan bienes, que era consumo, inversión, gasto público y balanza comercial, se iguala a la producción, ¿sí? Como habíamos visto en el módulo 1, la producción va a estar en equilibrio cuando encuentra su demanda, y su demanda va a estar en equilibrio cuando encuentra su oferta. En esa igualdad se obtiene otra alternativa del equilibrio macroeconómico. Sin embargo, esta visión de igualar demanda con oferta agregada no tiene la microfundamentación que tiene la otra mirada de igualar inversión con ahorro. Esas dos visiones son sinónimos, es decir, son iguales, ¿sí? Generan el mismo resultado, más allá que las expresiones que uno iguale sean distintas. Otro de los temas que nosotros que hemos estudiado en este módulo es el crecimiento económico. En la teleclase de ahora se va a plantear una situación problemática sobre este tema. El crecimiento económico
se plantea a través de un modelo, es decir, vamos a tener que desarrollar un modelo, es una representación simplificada de la realidad, donde acá nosotros vamos a decir que el crecimiento económico es el crecimiento de la producción per cápita. Sin embargo, bajo los supuestos que nosotros tenemos, la producción per cápita se va a comportar de la misma manera que la producción por trabajador. Entonces, el producto por trabajador es sinónimo de producción per cápita bajo los supuestos que hemos estudiado en este modelo. Entonces, para que crezca la producción, tiene que crecer los factores productivos. Si nosotros estamos hablando en términos per cápita, tiene que crecer el capital por trabajador. Entonces, si crece el capital por trabajador, que es el factor productivo de una función de producción, va a hacer crecer la producción y por ende va a hacer crecer el ingreso. Entonces, hay que centrarse en el análisis de la acumulación del capital por trabajador. El modelo de Solow, que es el modelo que nosotros vamos a estudiar, plantea al final que las fuentes por las cuales se puede aumentar el capital es a través de la tasa de ahorro o a través de la tecnología. Entonces ahí son las dos fuentes que generan crecimiento económico bajo este modelo. Entonces veamos algunos conceptos que vamos a desarrollar en esta teleclases. El primero de ellos es que el modelo de Solow es un modelo que explica el crecimiento económico o crecimiento del PBI por trabajador. Entonces, como les decía, acá nosotros estamos viendo el crecimiento económico desde la concepción per cápita, desde la concepción del producto por trabajador. Entonces, nosotros el producto por trabajador cuando crezca vamos a estar indicando que esa economía está en crecimiento económico. Cuando el producto por trabajador caiga, vamos a estar indicando que no cae, que cae, digamos, el crecimiento económico. Otro de los conceptos que nosotros vemos es la regla de acumulación, ¿sí? La regla de acumulación de capital, que es el pilar del modelo de Solow, ¿sí? Esa ecuación que ustedes ven ahí en pantalla es pilar para este modelo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos aparece que el incremento del capital, ¿sí? Que es la acumulación de capital, tiene que ser igual a la tasa de ahorro, que la simbolizamos S, por la producción, que la simbolizamos con la letra Y o la letra Y, menos la tasa de crecimiento poblacional, que es N, más la tasa de depreciación, que es delta, por el capital que hubiera. Entonces, ¿qué significado tiene esta expresión? Va a haber acumulación de capital cuando el ahorro genere una inversión suficiente para que el capital sea cubierto en su depreciación y sea cubierto en los nuevos trabajadores que ingresan, ¿sí? Entonces, si una economía, ¿cuándo va a crecer? Va a crecer cuando supere la inversión a la inversión necesaria. Esa inversión necesaria, que es la parte que está restando en esta acumulación, es toda la inversión que se necesita año tras año. Se necesita inversión para que el capital se reponga, ¿sí? La depreciación del capital. Entonces, año tras año el capital va cayendo, va reduciendo, va perdiendo su valor. Entonces, año tras año hay que invertir para reemplazar esa maquinaria, ese capital que ha dejado de existir o que ha perdido valor. Entonces, la parte en la expresión algebraica que representa este componente es el producto de la letra delta por el capital. Por otro lado, año tras año hay que invertir para dotar de capital a los nuevos trabajadores. Es decir, que el capital tiene que crecer al ritmo que crece la población. Porque si hubiera un desbalance, ahí puede haber problemas. Si la población crece a un ritmo mayor que el capital, va a generar desempleo, es decir, va a haber muchos trabajadores con poco capital. Entonces, la inversión necesaria tiene que seguir el ritmo que sigue la población, ¿sí? Tiene que dotarle de capital a los nuevos trabajadores. Entonces, esa es la inversión mínima, es la inversión necesaria. Cuando se consiga una inversión mayor a esa inversión necesaria, que esa inversión mayor es financiada con el ahorro, que es S por I en la expresión, es decir, la parte del ingreso que no se consume, cuando sucede eso va a haber acumulación de capital. Una vez que haya acumulación de capital, va a haber un crecimiento en la producción. Entonces, si hay un crecimiento en la producción, va a haber un mayor crecimiento en el ingreso de los individuos, es decir, va a haber un mayor bienestar. Otro concepto que nosotros visualizamos es el estado estacionario.
Entonces el estado estacionario es aquella situación donde no hay acumulación de capital por trabajador. ¿Qué significa esto? Esto significa que si todo sigue igual, la economía se va a terminar estacionando, ¿sí? Se termina estancando. Entonces, si la inversión necesaria que va a tener un crecimiento constante, es decir, año tras año el crecimiento poblacional y las depreciaciones van a seguir, entonces hay que sí o sí generar una inversión que aumente el capital. Pero como estamos trabajando con rendimientos decrecientes, esos aumentos van a ser cada vez menores hasta llegar a un punto donde la economía se estacione. Entonces, el estado estacionario es una situación de largo plazo. Todo va a llevar hacia allá si todo sigue igual. ¿Sí? El largo plazo es una situación que es muy probable que no ocurra, pero si uno puede prever que si todo sigue igual, vamos a llegar hacia ese punto. Entonces el estado estacionario, para resumir, es aquella situación donde no hay acumulación de capital. El delta K que hemos visto de la ecuación anterior es cero, ¿sí? Entonces no hay acumulación de capital, estamos en el estado estacionario y ese estado estacionario es el equilibrio de largo plazo en el modelo Solow. Y por último, tenemos las fuentes de crecimiento económico que según este modelo tenemos la tasa de ahorro y las mejoras tecnológicas. Es decir que la tasa de ahorro va a ser una fuente de crecimiento económico porque me permite generar una inversión. Mientras más alta tenga la tasa de ahorro de una economía, más inversiones se van a poder realizar y más va a haber acumulación de capital. Y si hay mayor acumulación de capital, más producción y más ingresos va a haber. Entonces la tasa de ahorro es una fuente de crecimiento económico. Pero es una fuente de crecimiento de corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es de corto plazo? Porque la tasa de ahorro no puede incrementarse infinitamente. Una economía puede ahorrar el 50%, puede ahorrar el 60%, puede ahorrar el 70%, pero nunca va a poder pasar el 100% de su ingreso. Entonces, tarde o temprano, la tasa de ahorro va a dejar de ser una fuente de crecimiento. Por el otro lado, están las mejoras tecnológicas, que las mejoras tecnológicas sí es una fuente de crecimiento a largo plazo porque no existe ningún techo, ¿sí? Ningún límite. Entonces, la fuente de crecimiento, la mejora tecnológica como fuente de crecimiento, me está diciendo que cada unidad de factor productivo me va a producir cada vez más. Estas son las dos fuentes que establece el modelo Solow, que metafóricamente se dice que un país crece por la inspiración, es decir, por los cambios tecnológicos que genere, o por la transpiración, que son las inversiones que genere. Entonces, esas serían las dos fuentes que establece el modelo Solow. Sin embargo, ustedes han visto otras fuentes de crecimiento que lo vamos a terminar viendo a lo largo de esta teleclase. Veamos la situación problemática que planteamos en este módulo. Esta situación problemática, como les había dicho, es sobre crecimiento económico. Entonces nos plantea, en Argentina la cuestión del crecimiento económico siempre fue un tema central. A lo largo de la historia han existido gran cantidad de ciclos expansivos y recesivos, generando esto una marcada inestabilidad en nuestro país. Una función de producción por trabajador que se ajusta a la economía argentina es la siguiente. El ingreso de un periodo T es igual a 37,83 por el capital de ese periodo T elevado a 0,59. Supone que en el año 2011 el capital por trabajador en nuestro país es de 14.254 y que el producto o ingreso por trabajador es 10.682 medido en dólares. Además, se estima que la tasa de ahorro de la Argentina es del 21% y que la tasa de depreciación del capital es del 2,95%. Sabiendo que la tasa de crecimiento poblacional es aproximadamente del 2%, responde las siguientes consignas. Fíjense que ahí le están dando todos los datos de la regla de acumulación de Solow, ¿sí? Que lo hemos repasado en los conceptos previos. Nos da la función de producción, nos da la tasa de ahorro, nos da la tasa de crecimiento de la población y nos da la tasa de depreciación y el capital o el stock de capital inicial. En base a eso van a tener que realizar las siguientes consignas. La actividad 1. Estimar el capital
por trabajador y el ingreso por trabajador del año 2012 para la economía argentina interpreta sus resultados, ¿sí? Entonces acá tienen que encontrar el capital y el ingreso o producto por trabajador, ¿sí? Son dos cosas que van a surgir de esa ecuación que hemos, digamos, repasado, ¿sí? De la ecuación fundamental de Solow. La actividad 2 les plantea calcular la tasa de crecimiento de nuestro país según las estimaciones de estos datos para el periodo 2011-2012. Interpreta su resultado. Acá, nuevamente, la tasa de crecimiento es la tasa de crecimiento del producto por trabajador, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. En este modelo Solow plantea que el crecimiento económico es el crecimiento del PBI por trabajador o ingreso por trabajador. La actividad 3 les plantea, en base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la economía argentina se encuentra en un estado estacionario. Justifica debidamente. Entonces acá nosotros tenemos que calcular el estado estacionario. Ese estado estacionario, si ustedes recuerdan de los conceptos que hemos repasado, es cuando no hay acumulación de capital por trabajador. Es decir, el delta K es cero en esa ecuación del modelo Solow que hemos visto en los conceptos previos. La actividad 4 nos plantea qué causas o fuentes de crecimiento económico no analiza el modelo de Solow, ¿sí? Entonces acá nosotros hemos visto que el modelo Solow plantea como fuente de crecimiento tanto la tasa de ahorro como las mejoras tecnológicas. En esta pregunta nos dice cuáles otras podrían ser unas fuentes de crecimiento económico. Y por último, en la actividad 5 nos pregunta, según lo estudiado, qué implicancias tiene el crecimiento poblacional sobre el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces acá nuevamente bajo la ecuación de Solow tiene que saber qué pasa cuando crece la tasa de crecimiento poblacional, es decir, cuando aumenta esa tasa n que la hemos simbolizado con esa letra, qué es lo que sucede con el crecimiento económico y lo tendrían que explicar de una manera conceptual y con sus palabras para poder, digamos, tener bien claro qué sucede cuando crece la población.
Veamos entonces la resolución de la actividad 1, que nos preguntaba cuánto era el capital por trabajador del año 2011 y cuánto era la producción por trabajador en base al capital obtenido, perdón, del año 2012. Entonces, el año 2012 sabemos que se ha acumulado capital. Esa acumulación de capital surge del modelo de Solow, de la ecuación fundamental del modelo de Solow, que es la que aparece en la primera línea. Ustedes ven que delta K es igual a S por Y menos N más delta por K. Eso lo que nos dice es que el ahorro, que es S por I, tiene que superar a la inversión necesaria, que es todo el segundo término, para que haya crecimiento económico. Entonces, si nosotros reemplazamos con los datos, sabemos que la tasa de ahorro es 0,21, el ingreso del 2011, que si bien es un dato, yo le pongo ahí de dónde proviene ese dato, por eso lo ponemos en la primera línea con letra, menos la tasa de crecimiento poblacional, que es el 2%, más la tasa de depreciación, que es 2,95%, por el capital que hubo en el periodo 2011, que es de 14.254. Entonces, mediante esa operación yo voy a obtener cuánto se acumuló de capital en el 2011. Pero nos quedaría calcular el ingreso del 2011, que surge de incluir el capital de ese año dentro de la función de producción. Entonces, en la segunda línea, ustedes están visualizando ese cálculo. Entonces, incluyendo el capital del año 2011 para la función de producción, obtenemos que la producción o ingreso del 2011 es de 10.682. Una vez que tenemos ese resultado, lo vamos a incluir en la ecuación fundamental de Solow y nos queda cuánto se acumuló. Si nosotros vemos en esa operación, nos queda que se ha acumulado de capital por 1.537,65. ¿Sí? Ese es el total de la acumulación por trabajador que hubo en el año 2011. Ahora veamos cuánto es el capital del 2012. El capital del 2012 va a ser lo que había en el 2011 más lo que se acumuló. Entonces, había 14.254 en el 2011 más el incremento que ha habido en ese año, que es de 1.537,65, nos queda que en el capital del 2012 es 15.791,65. Entonces ahora, una vez que ya tenemos el capital del 2012, hay que encontrar el producto del 2012 o el ingreso del 2012. Simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos para el 2011. Vamos a incorporar ese capital obtenido dentro de la función de producción. Entonces, si ustedes observan la última línea, es lo que estamos haciendo. La función de producción, que se mantiene constante a lo largo del tiempo, solo va a ir cambiando su capital. Entonces, reemplazando por el valor del capital que hemos encontrado para el año 2012, nos queda que la producción o el producto por trabajador o ingreso por trabajador es de 11.347,72. Entonces tiene que diferenciar cuando le pide el capital por trabajador de cuando le pide el ingreso por trabajador. Veamos entonces ahora la resolución de la actividad 2. En la actividad 2 les preguntan la tasa de crecimiento, ¿sí? ¿Cuánto creció el ingreso o producto por trabajador entre estos 2 años? Entonces ahí en la placa ustedes ven cuál es la fórmula de la tasa de crecimiento. Entonces el crecimiento de la variable Y es el valor que tiene la variable Y en el periodo 12 dividido el valor de la variable Y en el periodo 2011 menos 1. Si yo coloco los resultados, yo sé que el ingreso en el 2012 es de 11.347,72 y el ingreso del 2011 es 10.682, me queda que es un crecimiento de 0,062 o en términos porcentuales de un 6,2%. Entonces fíjense que acá estamos calculando el crecimiento de la producción, ¿sí? No se confundan que es el crecimiento del capital. Estoy calculando el crecimiento económico, que es el crecimiento de la producción. Veamos entonces ahora la resolución de la consigna número 3. Entonces primero, la primera parte de la respuesta es que no podemos afirmar que se está en un estado estacionario. ¿Por qué no se puede saber por qué no estamos en un estado estacionario?
Porque cuando lo hemos definido al estado estacionario es aquella situación donde no había acumulación de capital. Y si ustedes ven, existe una acumulación, ¿sí? Existe una acumulación, en este caso, de 1.537,65. Si hubiese estado estacionario, ese resultado hubiese sido 0. Es decir, todo lo que es la inversión generada por el ahorro del producto S por Y tiene que ser igual a la inversión requerida o la inversión necesaria que viene dado por el producto del capital y la tasa de depreciación más la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, como sabemos que no hay crecimiento económico, no hay estado estacionario porque la acumulación por capital es positiva. Veamos entonces la resolución de la consigna número 4, que nos pregunta cuáles son las fuentes que no contempla el modelo de Solow. Recordamos, el modelo de Solow nos dice que como fuente de crecimiento económico está la tasa de ahorro y está están las mejoras tecnológicas. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuentes? Hay otros autores que sostienen que el Estado es una fuente de crecimiento económico, ¿sí? Ustedes van a ver que en esta materia tiene como dos visiones. Siempre hay una visión de que el Estado es bueno y otra visión que el Estado tiene que ser mínimo. Entonces, en la postura de crecimiento económico también aparecen eso y dan ejemplos como los casos de Corea del Sur contra Corea del Norte, que el Estado marca la diferencia teniendo todos los factores de producción relativamente iguales. Lo mismo fue cuando estaban separadas las Alemanias, ¿sí? Dos países que han tenido gobiernos distintos han conseguido ingresos per cápita distintos. Entonces, el Estado es una fuente de crecimiento económico para algunos autores. El modelo Solow no plantea el Estado como un generador de riqueza. Por otro lado, es la desigualdad de la renta, es lo que muchas veces conocen con el efecto derrame. Entonces, ¿qué sucede con la desigualdad de la renta? Si una economía se hace distribución del ingreso, donde se le quita a los que más tienen para darle a los que menos tienen, entonces estamos quitando ahorro a la economía. Es decir, las personas que tienen mayor capacidad de ingreso son personas que pueden ahorrar más. Entonces eso puede generar mayor acumulación bajo la visión de estos autores. Es decir, en esta postura la desigualdad de la renta la política distributiva no es una política adecuada para generar crecimiento económico por ese efecto derrame que después sucede. Otra de las cuestiones que no contempla el modelo de Solow es el de la cultura y la educación, ¿sí? Entonces acá cuestiones, digamos, tan intangibles como la cultura y la educación pueden generar crecimiento económico. En este caso, la cultura del trabajo o una economía bastante educada con cuestiones de disciplina y orden pueden generar mayores crecimientos que otras economías que no tienen esa característica. Esta es una de las variables más difíciles de contrastar con la realidad, pero uno puede comenzar a ver que diferencias culturales pueden marcar diferencias, digamos, en las economías. Muchas veces se cita la diferencia entre la Argentina y Japón. Sí, Japón tiene una cultura y una educación distinta a la Argentina y ha conseguido crecimientos mucho más elevados que la Argentina. Y por último, los recursos naturales, que en este caso los recursos naturales no es una fuente por sí misma de crecimiento económico, sino que es la administración de los recursos naturales. Mientras mejor administrados estén esos recursos naturales, mejor va a ser, digamos, el crecimiento económico. Hay muchos países que no tienen para nada recursos naturales, sin embargo han conseguido tasas de crecimiento o han llegado a un nivel de desarrollo muy elevado. Sí, entonces los recursos naturales, si bien ayudan al crecimiento económico, no son fundamentales, ¿sí? Lo fundamental es la administración de los recursos que se cuentan. Por ahí economías tan pequeñas como Luxemburgo, una economía de Europa, ha conseguido desarrollarse a través del sistema financiero, el sistema bancario, entonces no necesita de recursos naturales para poder desarrollarse. Entonces los recursos naturales, lo correcto es la buena administración de los mismos. Y por último, con respecto a la resolución de la actividad 5, nos preguntaba qué pasa cuando crece
la población, es decir, si eso es perjudicial o no es perjudicial. Nosotros estamos acá analizando un modelo de Solow donde plantea que el crecimiento económico es el crecimiento del producto por trabajador. Entonces ya solo observando que el producto por trabajador es igual a la producción dividido la cantidad de trabajadores, nosotros vamos a ver que si crece la población va a caer el producto por trabajador. Entonces mientras más trabajadores haya en una economía, más inversión se va a necesitar. Entonces, si el capital no crece al ritmo que crezca la población, va a haber un decrecimiento económico. Entonces, en la situación donde el capital no crece y la población crece, vamos a estar situados en una economía con decrecimiento. Es decir, el producto por trabajador va a ser cada vez menor porque van a contar cada vez con menos capital los distintos trabajadores. Bien, entonces ahora lo que continúa van a hacer algunas preguntas del módulo del trabajo práctico que yo se las voy a terminar resolviendo en esta teleclase. Bien, veamos la siguiente pregunta. La pregunta nos plantea: el capital por trabajador del Estado estacionario para Argentina es aproximadamente, opción A, 30.734 y representa un equilibrio de largo plazo. B, 56.433 y representa un equilibrio de largo plazo. Opción C, 239.412 y representa un equilibrio de largo plazo. Opción D, 16.754 y representa un equilibrio de corto plazo. Opción E, 100.000 y representa un equilibrio de corto plazo. Entonces, antes de entrar en cálculo, nosotros ya podemos suprimir algunas alternativas. Vamos a suprimir, como nos está hablando del estado estacionario, sabemos que el estado estacionario es una situación de largo plazo. Entonces ya sabemos que la opción D y la opción E son opciones incorrectas. Entonces ahora la respuesta correcta va a estar entre la A, la B y la C. La respuesta correcta es la opción C, que nos dice 239.412 y representa un equilibrio de largo plazo. Entonces, para ver que esta es la respuesta correcta, ustedes ahí están viendo en pantalla la justificación del cálculo. Entonces planteamos en la primera línea la justificación, la ecuación de Solow, ¿sí? Donde nos dice que delta K es igual a la tasa de ahorro por la producción menos la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación por el capital. Entonces ahora yo puedo hacer algunas modificaciones a esa ecuación si yo sé que la función de producción que estudiamos es la función de producción Kapf-Douglas, ¿sí? La función de producción donde tiene un parámetro tecnológico denotado con la letra A mayúscula y una fuerza de rendimientos decrecientes denotados con la letra alfa. Entonces, si yo incluyo la ecuación de la producción dentro de la ecuación de Solow, me va a quedar S por A multiplicado por K a la alfa menos N más delta por K, y eso, como estamos en el estado estacionario, tiene que ser igual a 0. Entonces, si ustedes comienzan a despejar el capital, es decir, que por eso yo hice la introducción de la función de producción en la ecuación, entonces si ustedes despejan K, les queda la ecuación primera que les aparece en la segunda línea. Entonces en esa segunda línea yo veo que el capital es igual a la tasa de ahorro por el nivel tecnológico, dividido la tasa de crecimiento poblacional más la tasa de depreciación. Y todo eso elevado a 1 dividido 1 menos alfa. ¿Sí? Eso surge simplemente de un despeje del capital de la primera ecuación. Entonces, si ahora nosotros comenzamos a completar con los datos, nos queda que el capital del estado estacionario es igual a 0,21 por 37,83, que es el parámetro de la tecnología, 0,21 es la tasa de ahorro, dividido 0,02 el crecimiento poblacional, más 0,0295, que es la tasa de la depreciación, todo eso elevado a 1 dividido 1 menos alfa, siendo alfa la fuerza de los rendimientos decrecientes, que en este caso es igual a 0,59. En el caso que alfa sea igual a 1, es una función lineal. Si fuese lineal, no habría rendimientos decrecientes.
Entonces, mientras más cerca alfa se acerca a 1, menos rendimientos decrecientes va a haber. Y mientras alfa se acerca más a 0, más fuerte van a ser los rendimientos decrecientes. Entonces, si ustedes hacen esa operación, nos queda que el capital es igual a 239.412. Veamos entonces ahora la segunda pregunta que les he elegido para que la resolvamos de manera conjunta. Nos dice el producto por trabajador del estado estacionario para la Argentina es aproximadamente, opción A, 30.734 y la acumulación de capital por trabajador es positiva. Opción B, 56.433 y la acumulación del capital por trabajador es nula. Opción C, 239.412 y la acumulación del capital por trabajador es nula. Opción D, 16.754 y la acumulación del capital por trabajador es negativa. Opción E, 78.549 y la acumulación del capital por trabajador es positiva. Entonces fíjense acá que podemos ir sacando algunas, digamos, alternativas. Todo lo que nos diga que es positivo o negativo quedan eliminadas, porque sabemos que en el estado estacionario la acumulación de capital por trabajador es nula. Entonces la opción B, opción D y opción E quedarían eliminadas. Entonces no estamos entre la opción B y la opción C. Nosotros ya vimos que el producto por trabajador va a surgir de incluir el capital por trabajador dentro de la función de producción. Entonces, haciendo eso, sabiendo que la función de producción tiene un parámetro tecnológico de 37,83 y un capital del estado estacionario de 239.412 que fue calculado en el ejercicio anterior, si a ese número lo elevamos al 0,59, nos queda que el producto por trabajador del estado estacionario es 56.433. Fíjense que acá es distinto capital por trabajador que producto por trabajador. Tengan en cuenta bien esa diferencia. Por último, en el ejercicio 3 nos pregunta, si se considera un cambio tecnológico del 1%, el producto por trabajador de la Argentina crecerá en el estado estacionario a la tasa de, y nos da opción A, 0%, ya que no crecen las variables en el estado estacionario. Opción B, 2%, ya que crecen las tasas de crecimiento poblacional. Opción C, 2,4%, ya que crecen a la tasa de crecimiento poblacional más un factor de ponderación. Opción D, al 1%, ya que es igual al crecimiento de la tecnología. Opción E, 4,4%, ya que crecen a la tasa de crecimiento poblacional más un factor de ponderación. Entonces acá hay que repasar un poco. Nosotros sabemos que hay una situación sin cambio tecnológico y hay una situación con cambio tecnológico. Cuando hay una situación sin cambio tecnológico, las variables per cápita no crecen, ¿sí? Y las variables agregadas van a crecer a la tasa de crecimiento poblacional. Mientras que cuando hay una situación con cambio tecnológico, las variables per cápita van a crecer al ritmo de la tecnología, mientras que las variables agregadas van a crecer al ritmo de la población más un factor de ponderación. Entonces, si nos está preguntando el producto por trabajador con cambio tecnológico, la respuesta correcta va a ser la opción C, 2,4%, ya que crece a la tasa de crecimiento poblacional más un factor de ponderación. Si ustedes ven ahí en pantalla cuál es la forma de calcular esa tasa de crecimiento, tenemos que es 1 dividido 1 menos alfa, ¿sí? El alfa de la función de producción, por el crecimiento de la tecnología. Entonces, reemplazando por los datos, sabiendo que alfa es 0,59 y que el crecimiento de la tecnología es 0,01, nos queda que el crecimiento de la producción va a ser 2,4%. Entonces recuerden, fíjense que acá en el estado estacionario estamos teniendo una situación donde hay cambio tecnológico. Entonces cuando hay cambio tecnológico nos va a cambiar ese concepto que hemos dicho que todas las variables se estacionan. Cuando hay cambio tecnológico las variables van a crecer junto con la tecnología, ¿sí? Entonces eso tengan precaución de tenerlo en cuenta.
Bien, entonces como cierre, los conceptos adquiridos que tenemos en este módulo o en esta teleclase es que el crecimiento económico es el crecimiento del PBI per cápita, ¿sí? O producto por trabajador, según los supuestos bajo este modelo son equivalentes. La tasa de ahorro genera inversión que ocasiona acumulación de capital y aumento en la producción. Entonces la tasa de ahorro es una fuente de crecimiento económico. Y por último, las mejoras tecnológicas aumentan la producción y el ingreso, dado que con la misma cantidad de factor se puede producir más, ¿sí? Entonces, bajo estas dos últimas líneas, sabemos que el modelo de crecimiento económico son fuentes, la tasa de ahorro y la mejora tecnológica.